Squirrel Music. Hoy hablaremos de uno de esos denominados padres del nu metal, y que mandando a la mierda los clichés del género han conseguido llegar con un estilo único hasta la fecha. Sí, hoy hablamos de Deftones. Buenas Peñita, soy Caracuero y sí, hoy hablaremos de los Chicos de Sacramento, un grupo que se fundó a finales de los 80, principios de los 90. Y lo harían como lo hacen los buenos grupos, 3 chavales de instituto juntándose para tocar: Stephen Carpenter, Abraham Cunningham y Chino Moreno, que por cierto, se llama Camilo. Durante muchos años se dijo que a Carpenter en la adolescencia le atropelló un coche y esa persona tuvo que pagarle una indemnización, y con esa indemnización se compró su primera guitarra, que sería la primera guitarra de Deftones. Pero chavales, muchos años después lo desmintieron, así que nos olvidamos de esa leyenda. Yo que sé, les haría gracia vacilar a los periodistas. El caso es que eso, con 15 añitos, se juntaban a tocar, pues eso, versiones de Metallica, de Anthrax. Y después de probar a diferentes bajistas, apareció Chichen. Y aunque eran los 90 y ellos eran bastante heavies, también les molaba Duran Duran, de Cure, algo que se nota claramente en su música. Pero, ¿por qué se llaman Deftones? Pues allá por los 80, dentro del mundo hip hop, la peña hablaba pues con su propia jerga, y existía el sufijo def, que significaba muy bueno, muy guapo. Y la segunda parte, Tones, fue porque el guitarrista tenía un montón de discos en su casa de sus padres de los años 50 y había un montón de grupos que acababan con ese nombre. Peña como The Monotones, The Cleftones y mogollón más. El caso es que, entrados los 90, empezaron a preparar su primer disco y ficharon al mítico Terry Dave, que había trabajado, pues yo que sé, con Pantera, con Soundgarden, con White Zombie. Y el 3 de octubre de 1995 nacerá Adrenaline. Disco que de entrada no lo petó mucho, pero ya eran una marca en la escena underground. Y el caso es que con ese disco pues empezaron a girar, llegaron a telonear al mismísimo Ozzy Osbourne. El caso es que Deftones sonaban parecidos a grupos de la escena, pero tenían algo que les diferenciaba, aunque no se sabía exactamente qué. Así que nada, a seguir dando conciertos, y unos años después, también con la producción de Terry Date, sacarían su disco Around the Four, que fue directo al top 30 de la lista Billboard. Ese disco sin duda fue su primer gran éxito. En ese disco, por ejemplo, aparece Más Cavalera. Y tenemos el mítico tema My Own Summer. Y aunque sí, el disco era un éxito, lo que realmente les hizo petar fue The Matrix. Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Porque claro, cogieron My Own Summer, lo metieron en la banda sonora de Matrix, 1999, y ¡boom!, petó, disco de oro. Y llegó el año 2000, y llegó White Pony, también producido por Terry Date, y esta vez directamente al número 3 de la lista Billboard. El disco fue grabado en lo que ya era un estudio propio de la banda, y se considera su disco más maduro, más completo, y aunque para mí no es mi favorito, posiblemente sea el segundo disco que más me gusta de Deftones, discazo. Un disco que tiene reminiscencias incluso a trip hop, colabora por ejemplo Maniar de Tool, y donde brilla sin duda la voz de Chino, y donde está uno de sus temas insignias, Chains in the House of Flights. Y al poco de salir el disco, el sello Maverick empezó a criticarlo, a decir que le faltaba rap, que era lo que se llevaba en aquellos momentos. ¿Y qué hizo Deftones? Cogió su canción Pink Maggot y la regrabó, convirtiéndola en Back to School, uno de sus temas más escuchados, posiblemente su tema más conocido. Y lo que era una especie de crítica a todo el rollito de meterle rap que ellos no querían hacer, pues les llevó justo al lado contrario, a petarlo por todo el mundo. Más de 1 millón de copias, multiplatino y hasta un Grammy. Por cierto, si miráis las letras en ese disco, veréis que están mal escritas, hay muchas palabras que no coinciden con lo que realmente Chino canta, algo que hacían para burlar la censura y poder meter las palabrotas que les diera la gana. Y llegamos a 2003, al autotitulado Deftones. Este es un disco bastante más potente, más agresivo que su disco anterior, y cuenta con temazos como Hexagram o Minerva. Así que sí, en los 2000, dentro del metal, Deftones era considerado uno de los mejores grupos, lo que hizo que les llamaran para el MTV Icons de The Cure, donde hicieron una tremenda versión de If Only Tonight We Could Sleep, que para mí es bastante mejor que la de The Cure. If only tonight we could fall.
Y en 2005 sacaron un disco de rarezas y de caras B, donde hay versiones de The Smiths, de The Cure, o el detrás de las cámaras de sus videoclips. Y llegó 2006, mi disco favorito de Deftones, Saturday Night Wrist. Un disco que, aunque alcanzó la posición número 10 en Billboard, tampoco lo petó tanto como los discos anteriores. Esta vez lo produjo Bob Ezrin en vez de Terry Date, y tiene colaboraciones como Annie Hardy o Serj Tankian de System of a Down, y contiene temazos como Hole in the Earth. Y llegó 2008, el año fatídico. Ellos estaban preparando lo que sería su próximo disco, que se iba a llamar Eros, y en noviembre de ese año, su bajista Chichen tuvo un accidente de tráfico que lo dejó en coma. Y claro, la banda paró, se estancó un poquito. Finales de 2009 sacaron un comunicado diciendo que Chichen no mejoraba, seguía exactamente igual. Así que su lugar en la banda lo ocupó Sergio Vera. En aquellos tiempos, Head y Fieldy, de Korn, junto a miembros de Seven Dust y de Slipknot, sacaron una canción en honor a Chen, cuyos beneficios irían a parar a la familia de Chen. El tema se llama A Song for Chi. Y el 19 y 20 de noviembre de 2009 se dieron un par de conciertos para recaudar fondos para Chen, donde aparte de Deftones tocarían POD, Cypress Hill, Incubus, Suicidal Tendencies, hasta miembros de System of a Down. Pero había que sacar disco, habían pasado demasiados años de parón, y el 4 de mayo de 2011 salió Diamond Eyes, con temazos como Rocket Skates. Disco que más o menos gustó a los fans, y siguieron girando por todo el mundo a expensas de qué pasaría con Chen, y el 13 de abril de 2013, a pesar de estar ya recuperándose en su casa, Chen falleció. Pero las malas noticias para Deftones no iban a acabar ahí. El 13 de noviembre de 2015, en Bataclan, se cometieron unos horribles atentados yihadistas, y Deftones se habían pasado por allí a saludar a Eagles of Death Metal, que iban a tocar, y se salvaron porque habían salido del teatro apenas 5 minutos antes, y después de esos atentados tuvieron que suspender toda la gira europea. Y tendríamos que esperar hasta 2016 para un nuevo disco, que salió, y se llamó Gore, que tiene temas como Prayers Triangles. Pero Gore no funcionó. Es verdad que hay gente que le gusta el disco, a mí no me desagrada, pero no fue lo que esperaban. Y entre idas y venidas y diferentes giras alrededor del mundo, en 2022 Sergio Vera dice que se pira. Bueno, realmente dijo que ya en 2021 lo había dejado, que nunca había formado parte de Deftones, que solo era una persona contratada, un mal rollo que te cagas. Así que había que buscar otro bajista, y apareció Fred Sabian, que había tocado con Marilyn Manson. Ah, bueno, en 2020 sacaron el disco OMS, que se me había olvidado decirlo, es que no me gusta mucho ese disco. Y nada, desde 2022 y el nuevo bajista, la banda ha seguido girando, pero no han sacado nuevo material. Dentro de muy poquito tocan en mi ciudad, en Madrid, en la Riviera, y me he quedado sin entrada, qué guapo. Al menos tuve la suerte de verlos en los 2000, en la mejor época. El caso es que gracias a ese estilo tan marcado y tan personal, a la voz de Chino y a que le importan tres narices las modas, han conseguido llegar hasta el año 2023. Que de poquitos grupos de nu metal se puede decir lo mismo. Así que nada, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco mucho. Suscríbete, dale a la campanita y todas esas mierdas que dicen los youtubers, y nos vemos en la próxima.